con esta lana tan espectacular vamos a hacer nuestra diadema. Esta diadema, igual que nos va a cubrir nuestras orejitas perfectamente, va a ser para una de mis hijas y yo creo que lo mejor es empezar. Vamos a trabajar en doble hilo, con un doble hilo. Esta lana está hecha con la que es alpaca, por algún lado lo pone alpaca, 100% alpaca, pero es muy suave. Mira, alpaca, ¿veis? Es muy suave, muy bonita y muy agradable de tejer, muy linda. Os puedo decir que esta la podéis comprar en cualquier lado. Yo la he comprado en una tienda bellísima donde la gente es súper amable. Además son amigas, no son dependientes, no son personas que te atienden y ya está, se convierten rápidamente en gente amiga. Y se llama Bichus, está en Madrid. Por aquellas que quieran comprar, que lo sepáis. Y dicho esto, vamos a empezar a hacer cadenas. Trabajaré con un 5. Y haciendo cadenas. A mi principio, un nudo corredizo, como siempre. Y cadenas suavecitas, bien suavecitas, ¿vale? Un total de 22 puntos. Y ahora vamos a subir 2 más, 1 y 2, para hacer toda una primera fila de medios puntos altos. Entonces saltaremos la tercera de las cadenas y en la cuarta, que van a sustituir a nuestro primer punto, ¿vale? Y en la cuarta de las cadenas vamos a intentar hacer un medio punto alto, ¿vale? En el que pasamos la hebra y sacamos todas juntas, ¿bien? Y así vamos a hacer toda nuestra primera vuelta, toda en medios puntos altos. Engancha. Ahí vamos con ella en medio punto alto. Vamos a tope. Once upon a time, in the middle of a sea, I was lost and alone with myself. I've been here for days, have no food, have no faith. Is this the end? This is the end. Tenemos nuestra primera fila de puntos terminada. Y vamos allá con la segunda, en la que vamos a subir con 3 para dar media vuelta y empezar haciendo punto de relieve tomado por detrás. ¿Vale? Vamos a engancharnos todas las hebritas. A ver que vea yo el primero de los puntos, porque perdonadme, pero no lo veo bien. Ahí está el agujero. Ahí empezamos haciendo punto de relieve tomado, dejando nuestro punto detrás del gancho, ¿vale? El gancho se nos va a quedar por delante, es decir, haciendo este movimiento con el gancho, ¿vale? Tenemos el punto por detrás y el gancho delante nuestro. Y ahí así toda nuestra vuelta. Todo en punto de relieve tomado atrás. Y la vuelta siguiente pues va a ser un poquito diferente. Ahí vamos viendo cómo va. Pues así todita nuestra vuelta. I was born with this new chance to live. I was born again. I was born again. I was born again. I was born with this new chance. Ya con el último de los puntos, penúltimo y último. Enganchamos igual, ¿vale? Para que se nos quede de la misma forma. Solo que no podemos engancharlo del todo, ¿ves? Como se quedará un poco incompleto. Damos la vuelta, 1, 2, y haremos los puntos de relieve tomados ahora por delante. ¿Veis cómo se nos queda el punto por delante y el gancho atrás nuestro? Así toda la vuelta. ¿Vale?
toda la vuelta la vamos a hacer así. Que vamos a conseguir tener un punto con bastante cuerpo. Bien. Porque así tendremos una diadema muy calentita, que es uno de los grandes objetivos que tenemos hoy, uno de nuestros grandes retos de hoy. Y así vamos a tener una diadema muy, muy calentita. They call me the breeze. I keep blowing down the road. They call me the breeze. I keep blowing down the road. Y en este caso, enganchando ya en el final, lo mismo. Enganchamos nuestro gancho sacado por delante sin más. ¿Vale? Empezando nuestro punto, ¿eh? En el huequito, lo sacamos y listo. ¿Vale? Ahí estamos. Ahí tendríamos nuestra tercera vuelta lista. Vamos a hacer así, ahora ya con el otro lado de vuelta. Una, dos. Vamos a repetir esta vuelta y esta durante unos cuantos centímetros. En este caso vamos a ir haciendo ahí el punto alto de relieve, enganchando poniendo nuestro gancho por delante del punto, es decir, el punto se nos queda por detrás, ¿vale? Así toda la vueltita. Y vamos a repetir esto hasta tener hasta casi la mitad de nuestra diadema, porque luego ahí vamos a poner nuestro dibujito, ¿vale? Pues vamos a hacer. Vamos a repetir, insisto, esta vuelta. Esta y esta la vamos a repetir, punto de relieve derecho de atrás, la vamos a repetir durante eso, la mitad, casi la mitad de nuestra diadema. Vamos a hacer las vueltas y lo vamos. Mirad, yo de largo llevo como unos 21 centímetros, 22, más bien 22 centímetros. Y aquí voy a empezar a hacer ahora, digamos que el cruce de nuestra diadema cubre orejitas, turbante le vamos a llamarle. Este va a ser de todo, absolutamente de todo. Entonces aquí vamos a separar nuestro proyecto. Teníamos 22 puntos, si recordáis, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Bueno, pues los 11 primeros vamos a trabajarlos por un lado y los 11 por el otro. Y bueno, hay un momento en el que lo que tenemos que hacer para hacer este turbante, no este adorno en el medio de nuestra cabeza, es separar el proyecto en dos mitades, 11 por un lado y 11 por otro. Entonces vamos a engancharnos con los 11 siguientes, ¿vale? Para que veáis cómo lo hacemos. Tendremos que engancharnos con una lana nueva y yo lo que voy a hacer es sacar una y dos cadenas y ya tengo mi punto de empiece. Y aquí nada, tan solo pues seguimos haciendo los puntos como correspondan y ya está. O sea, con esto y las vueltas que vayamos haciendo y las vueltas que... Ay, perdonadme que no enganché bien fuerte las hebras. Tengo que volver a hacer el punto. Ahí y ahí, ya está. Entonces, lo que os decía, ahora ya solo tenemos que enganchar cada punto por separado. Vamos a trabajar por un lado los 11 y por otro lado los otros 11. Y vamos a hacer unas cuantas vueltas hasta que podamos hacer el cruce del trabajo, del turbante, ¿no? Lo que es propiamente ese turbante, esa forma característica que tiene. Y ya está, o sea, no es más. Entonces vamos a crecer las vueltas hasta tenerlo. Vamos a ver cuántas pueden ser necesarias y sobre todo en centímetros para que nos oriente por si otras personas no tienen los mismos puntos o hacen con otra lana que no necesita igual. Sí, con los centímetros nos va a orientar mucho más, ¿vale? Pues venga, enganchamos aquí. Y
como este viene por atrás, pues igual lo enganchamos de la misma manera este último punto, ¿vale? 1 y 2, no 3 cadenas, ¿vale? 2 cadenas, no 3. Y seguimos. Bueno, pues así vamos a ir haciendo ahora por separado, vamos a ir creciendo esta por un lado y esta por otro, hasta que tengamos la medida total. La altura ya la vamos a ver cuánta. Venga. Mirad, ya tengo hechas las dos separaciones, ¿vale? Para hacer el giro. Y esto nos mide tanto como unos 14 centímetros, ¿vale? Aquí está. Aproximadamente 14 centímetros de largo de separación entre una vuelta y otra. Y ahora, pues, ¿qué nos queda? Girarlo, ¿vale? Girarlo y empezar a tejer nuestros puntos de la vuelta normal. Pues entonces vamos a ir haciendo eso. Quitamos nuestra marca y vamos haciendo nuestros puntitos. Separamos haciendo 1, 2 cadenas y todos los puntos altos para volver a unir las dos piezas y seguir haciendo ahora en este caso el otro lado del turbante, de nuestra diadema turbante. Vamos allá con ella. Vamos a hacer estos 11 primeros puntos. Acordaros, yo tenía 22, pero cada uno tendrá una serie de puntos en función de la lana que haya elegido. Yo en este caso tengo esta de Drops que me parece absolutamente ideal, ¿eh? O sea, es alpaca. Vamos allá, estoy en el último puntito. ¿Vale? Y ahora ya tenemos que engancharnos con esta última parte. ¿Qué hice yo? Cerrarla. ¿Vale? Porque ¿para qué quiero 2 hebras? Ya no necesito 2 hebras, solo necesito una. Entonces ya sigo trabajando como si estas dos piezas estuviesen unidas. Entonces engancho el primer punto como un punto alto, ¿vale? Bien. Y sigo trabajando con ello de forma normal. Solo que ya se nos quedan uniditas las dos piezas. Y tendremos que hacer las vueltas del otro lado para tener listo nuestro turbante. ¿Comprendido? Es fácil, yo creo, de comprender igualmente. Pues bueno, lo único que hemos hecho es girar, ¿vale? El trabajo. Hacerle una X. ¿Vale? Hacer una X para que se una. Ahí está nuestra X del separador. Y ahora vamos a hacer una vueltita más para que lo veamos, para que se vea un poquitito más fácil y ya más hechito. Aquí ahora nos toca punto de relieve tomado por detrás. Lo hacemos, ya volvemos a tener ahora nuestros 22 puntos uniditos y listo. Tenemos solo que seguir hasta el final. Aquí ya lo tengo, ya hice el último y ahora engancho con el siguiente y hago el siguiente. Tenemos la segunda vuelta unida ya están los puntos tal cual estaban al principio. Y solo nos quedará seguir trabajando hasta tener el perímetro de nuestra cabecita. ¿Vale? Mira, ¿veis? Ya tenemos ahí nuestro perímetro, nuestra cruce hecho. Bien, bueno, pues vamos a continuar ahora haciendo tantas vueltas como hiciéramos más o menos al principio. Y con eso tendremos el turbante listo, solo tendremos que unir las dos piezas y tendremos listo, terminado para nuestra cabeza, para nuestro frío, para estar divinas este invierno.
Nos vemos cuando estén todas las vueltitas hechas. ¿Ok? Vale, chao. ¡Qué cookie! Me encanta. Nos vemos. Ya tengo las vueltas de un lado y de otro. Y ahora ya solo me queda unirlo. Los dos derechos juntos y revés con revés. Revés enfrentado a revés. Y vamos a ir uniendo, haciendo punto con punto. Vamos a ir viendo. Primer punto y lo sacamos juntos. Vamos con el siguiente. Vamos a ir enganchando todos los que podamos, ¿vale? Ahí con ahí, eso es, para que se nos quede bien cerradito, bien cerradito. Siguiente y siguiente. Y punto deslizado sobre los dos. Siguiente punto y siguiente punto y punto deslizado. Así vamos a ir uniendo de un lado y de otro todos los puntos hasta llegar al otro lado. También se puede coser con la aguja, se puede coser como cada uno prefiera, porque Have every minute to learn and to spend. The trace I've not gonna tell me my way. I'm taking the path to the mistake. 'Cause I'm trying to escape. Roots on the way. ya tenemos la vuelta rematada, ya tenemos nuestro punto acabado, nuestro ¿cómo se dice? Turbante listo para ser, pues, bueno, miento. Tenemos que rematar, pero nuestro turbante se queda listo. Tendremos que ver ahora, ya lo voy a ver en las fotos y os lo contaré, si lo sello, lo fijo por aquí de alguna manera para que se quede más anchote, pero vamos a ir poco a poco. De momento aquí lo tenemos y se ve muy bonito, con cuerpo. Al tener el punto de relieve le queda un punto con mucho cuerpo, más grueso y sobre todo más calentito. Aparte que a mí es un punto que ya sabéis, me encanta hacer cosas con el punto de relieve, no lo puedo evitar. En fin, que si es así que os ha gustado, pues un like, con suscribirse o seguirme en otras redes. Bueno, esas cositas. Bueno, nos vemos en el próximo. Chao.